Hola, en este vídeo me gustaría que cuando acabaréis de verlo fuerais capaces de, por un lado, enumerar y por otra parte diferenciar los 5 estilos de liderazgo propuestos en el modelo de Brum, Gitton y Yago. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero de los estilos, os los pongo en orden porque también tiene una gradación en cómo pasas el peso desde las decisiones individuales a las decisiones de grupo, ¿no? Hay como una orden, como cada uno de ellos va incorporando cosas distintas, ¿no? Y os lo voy a ir contando en este orden. El primero de los estilos, que es un conjunto de comportamientos que están vinculados a que, en el fondo, la persona que es responsable de un grupo o de un equipo de trabajo toma la decisión personalmente con la información que dispone en esos momentos. Tiene la información, toma la decisión y, como mucho, pues informa al grupo de la decisión que ha tomado. Ese es un estilo, es un conjunto de comportamientos que hacen que la persona responsable se comporte de esta manera. Otro de los estilos, que con la etiqueta de los autores es autocrático 2, le pondremos la abreviación de A2. En este caso, la persona responsable lo que hace es obtener la información que necesita de sus colaboradores de manera individual, les va consultando, les va pidiendo información, pero no les consulta acerca de cuáles son sus opiniones, cuáles son las alternativas que les gustaría manejar, cuáles son sus preferencias de las alternativas. Simplemente recoge la información que necesita para, a partir de ahí, esta persona genera las alternativas, toma la decisión y la comunica a su equipo. ¿Vale? Este es un segundo estilo. Como veis, la diferencia entre los dos primeros estilos es que la primera es la persona responsable tiene la información que tiene y toma la decisión. En esta segunda, la persona responsable pide la información que necesita a las personas puntuales de su equipo y con esa información recogida la analiza, la procesa, evalúa las alternativas y toma una decisión. El tercero de los estilos, que es el consultivo 1, lo que va a cambiar respecto al anterior es que la persona responsable va a consultar, va a pedir ideas, va a pedir opiniones a sus personas, no solo información, va a preguntarles también por las alternativas, va a preguntarle por cuáles son sus preferencias, pero lo va a hacer con su equipo de manera individual. Cada una de las personas va a ir acercándose a ellas y va a ir preguntándole y pidiéndole esta opinión y sus alternativas y preferencias, y después de todo este proceso se retira, toma las decisiones la persona responsable de manera individual y la comunica a su grupo. Es decir, captura ideas, consulta opiniones, las personas de su grupo le propone una a una sus alternativas, pero la persona responsable es la que al final integra todo, decide y con esa decisión pues va adelante. El modelo consultivo 2 es un poco diferente porque es el mismo proceso de consulta, pero en vez de ir con las personas una a una, las reúne como grupo. Es decir, todo su equipo o las personas relevantes de su equipo para la decisión que está tomando están en la misma reunión juntas y en esa reunión pues se comparte el problema o la persona líder comparte el problema o la decisión que tiene entre manos, recibe la información o el feedback necesario, las personas del equipo proponen alternativas, las personas del equipo le pueden decir cómo ven o cómo perciben las diferentes alternativas acerca de sus preferencias, pero de nuevo vuelve a ser la persona responsable la que al final toma la decisión por sí misma y esta opinión o esta decisión que está tomando puede reflejar o no las opiniones o las preferencias de su equipo. Pero el proceso de generación de las alternativas y de maduración de esas alternativas se ha realizado de manera colectiva. Lo que pasa es que la decisión vuelve a ser, en este caso, exclusiva de la persona responsable. Y el último de los estilos, que rotularemos o etiquetaremos como participación en grupo, vuelve a tener una fase que se parece un poco a la anterior, es decir, la persona responsable del grupo reúne a su grupo y comparte con ellos cuál es el problema y entre todos van buscando la solución, pero la principal diferencia es que aquí la persona responsable es uno más del grupo, no es la que al final va a decidir y va a tomar la decisión, sino que la decisión se tomará en el grupo, con el procedimiento que el grupo haya acordado. Puede ser consenso, puede ser por mayoría, puede ser lo que sea. Y la persona responsable del grupo no va a estar presionando en que salga su solución o influir en que salga la solución que es preferida para ella, sino que lo que se va a aceptar es la solución que proponga el grupo. Si veis, esta es la principal diferencia de este modelo de participación en grupo del consultivo 2. La fase primera de la generación de ideas, de compartir información, de evaluar las ideas es lo mismo, pero la diferencia es que al final las personas responsables en este estilo de participación en grupo acepta o acata la decisión que haya tomado el grupo como tal, con el procedimiento que hayan decidido. Mientras que en el consultivo 2 lo que hace es que esta persona responsable, con la información generada en la reunión, toma su decisión y informa posteriormente al grupo. Veis aquí los diferentes estilos, desde
el primer autocrático hasta participación en grupo, que ha habido diferentes formas de abordar una solución. Y lo que yo os preguntaría, para que hicierais una reflexión sobre el tema, es ¿qué aspectos creéis que cada uno de estos 5 estilos que os he presentado, qué comportamientos de los estilos puros de liderazgo aparecen en cada uno de ellos? Os he puesto en la transparencia pues, cuáles son estos estilos puros de estructuración, consideración, hasta estimulación intelectual, y qué aspectos, qué comportamientos de cada uno de ellos veréis reflejados, si veis reflejado alguno de ellos, dentro de cada uno de los 5 modelos de Brun, Gitton y Yago que os he comentado. Os pongo también los nombres en inglés de algunas de ellas, porque es el nombre que se ha acuñado en las teorías del liderazgo, por si eso sirve para ir localizando alguna información relevante con esto. Yo creo que en estos momentos sois capaces de enumerar y de diferenciar cuáles son los 5 estilos de liderazgo propuestos por el modelo de Brun, Gitton y Yago. Y si queréis más información al respecto, pues os doy 2 referencias que podéis consultar si estáis interesados.